Buenos días, soy el padre José Silvester, misionero en Phoenix, Estados Unidos. Hoy es domingo 25 de septiembre de 2022, celebramos el domingo 26º del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llagas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, Padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo está en continuación temática con el Evangelio del domingo pasado, que tenía como tema principal el problema de las riquezas. Allí Cristo nos había dicho claramente: no podéis servir a Dios y al dinero. Pues bien, con la parábola del Evangelio de hoy es como si Jesucristo nos quisiera ejemplificar más gráficamente aún los destinos que le esperan al que se deja arrastrar por el afán de las riquezas, como así también los destinos que le esperan al que se libra de esa seducción. Estos dos personajes de la parábola representan no solo a un rico y a un pobre cualesquiera, sino sobre todo quieren describirnos el espíritu del rico y el espíritu del pobre. Es decir, quieren describirnos lo que está mal en todo aquel que vive preso de su codicia y atado a sus riquezas, y todo lo que está bien en todo aquel que vive el auténtico espíritu de la pobreza. Y se presentan como personajes diametralmente opuestos. Así el rico, llamado Epulón por la tradición de la Iglesia, que significa aquel que se dedica a los banquetes, en primer lugar poseía grandes riquezas, en segundo lugar vestía finísimamente y en tercer lugar vivía de grandes banquetes. El pobre Lázaro, todo lo contrario. En primer lugar no poseía nada, en segundo lugar no tenía con qué vestirse y finalmente no tenía con qué comer. Describamos un poco a cada uno de estos dos personajes de modo que podamos nosotros abrir los ojos y descubrir cuál de estos espíritus es el que más frecuentemente o más intensamente nos domina. En primer lugar, el rico. El rico Epulón encarna la figura del hombre entregado a lo que conocemos como la triple concupiscencia, de la que habla muy bien el apóstol San Juan en su primera carta, como así también particularmente lo hace San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Y es esta triple concupiscencia la que arrastra al hombre escalonadamente a hacer de la tierra su paraíso, olvidándose de nuestro destino eterno, y que se trata, en primer lugar, del deseo de poseer, cuanto más se pueda, el deseo de las riquezas. A eso le sigue el deseo de la fama, porque el que es rico y poderoso pronto se hace famoso en este mundo, o al menos es renombrado. Y finalmente el tercer escalón es el deseo de poder y de dominación, es decir, la tentación de colocarse en el lugar de Dios y de no someterse a nada ni a nadie, y de que todos se sometan a uno. Epulón personifica así todos
los peligros de las riquezas: avaricia, molicie, dureza de corazón, olvido de los deberes de caridad y de justicia y olvido de la otra vida. Esta es la herida que nos ha dejado el pecado original, con la cual nacemos todos y todos experimentamos, quién más, quién menos, estas fuertes tendencias en nuestro interior. Por eso, qué importante que es que no nos dejemos arrastrar por el espíritu de avaricia, que nos detengamos a tiempo ante la seducción y el atractivo que para algunos a veces se torna casi irresistible, ese atractivo que poseen las riquezas, que son aquel primer escalón que decíamos hacia la perdición. Ellas parecieran gritarnos y llamarnos hacia sí con un encanto que hechiza tanto a ricos como a pobres, a niños como a adultos, a seglares como a consagrados, y nadie se libra de la tentación de la ambición. Es el señuelo y el cepo del que se aprovecha el demonio para arrastrarnos de allí a todos los demás males, porque el que posee riquezas puede comprar los placeres y ello lo lleva indefectiblemente a la dureza del corazón, que es la soberbia. No en vano dijo nuestro Señor: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Y qué fácil de constatar esto que dice nuestro Señor, porque basta ponerse a mirar un poquitito a los grandes y poderosos de este mundo para darse cuenta que, por lo general, ninguno de ellos lleva una vida conforme a las enseñanzas de Cristo, sino más bien todo lo contrario. Pero lo importante es mirar que a otro nivel a todos podría pasarnos lo mismo, porque este espíritu de avaricia que decimos contagia tanto a poderosos como a los que tienen poco. Hablando de esto, le decía Dios a Santa Catalina: cuántos males provienen de este maldito pecado, cuántos homicidios, hurtos, rapiñas, ganancias ilícitas, crueldades e injusticias para el prójimo. La avaricia mata el alma y la convierte en esclava de la riqueza, despreocupándola de observar los mandamientos de Dios. El avaro a nadie ama sino a su propio interés. Este vicio procede de la soberbia y a la vez la nutre. El alma, por buscar su propio interés y prestigio, se vuelve codiciosa. Va así de mal en peor por causa de su miserable orgullo y de esta avidez de aparecer bien, o sea, de ser llamativos ante el mundo. Hasta ahí lo que Dios decía a Santa Catalina. Bien, veamos ahora la figura del pobre. Lázaro es el pobre con el auténtico espíritu evangélico de pobreza. Aclaro esto porque es importante recordar que la pobreza en sí, es decir, la falta de bienes materiales, no es por sí misma lo que nos santifica, porque hay pobres que tienen espíritu de avaricia y reniegan de su pobreza. Lázaro, en cambio, es el pobre que ha comprendido que su pobreza es el medio excelente que tiene para ganarse el cielo y sufre pacientemente su condición con su esperanza firmemente puesta en los bienes que vendrán. Lo que nos da la pauta de esto es el detalle que nombra nuestro Señor, en el que describe cuáles eran los deseos del pobre Lázaro. Dice nuestro Señor: ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Este es un detalle muy importante, porque Lázaro no estaba deseando ser rico, no envidiaba a Epulón, no vivía su pobreza como una opresión ni como una maldición. Él solo deseaba humildemente tener algo con que cubrir su necesidad natural, aunque sea con migajas, y con eso se daba ya por satisfecho. No codiciaba grandes banquetes, porque eso se lo reservaba para la otra vida. ¿Y cuánto nos enseña este pobre Lázaro? Ojalá pudiésemos todos nosotros vivir de ese modo no solo la pobreza, sino todas las demás adversidades de la vida. Qué acto tan heroico a veces el contentarnos con lo que tenemos y con lo que Dios ha destinado que nos toque. Pero cuántas veces vivimos días y hasta meses, y si no años, en continua disconformidad con los planes de Dios, confundidos y engañados. No nos damos cuenta que la aceptación de eso que Dios ha previsto para nosotros con número, peso y medida es el boleto seguro para un destino eternamente feliz, en el que la medida de nuestras penas en la tierra quedará colmada 100 veces más con delicias inenarrables. Y esto nos da pie para hablar de la segunda gran enseñanza de este Evangelio, que es acerca de aquella condición ineludible que tiene nuestra vida eterna, que es la de trocar la suerte que nos haya tocado en vida. Es decir,
En la eternidad cada uno recibirá de acuerdo a sus obras en el sentido diametralmente opuesto que éstas tuvieron sobre la tierra. Y entonces cada pecado tendrá su castigo, como así también cada cruz y cada obra buena hecha por amor a Dios o al prójimo tendrá su premio de gloria. Y así los ricos avarientos sufrirán una pobreza irremediable, y el pobre y el humilde recibirán en cambio el consuelo de sus males. Esto es clarísimo de acuerdo a aquellas palabras que pone Jesucristo en boca de Abraham respondiendo a Epulón. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Las suertes están trocadas. Aclaramos, sin embargo, una vez más, que no se condena al rico por el solo hecho de poseer riquezas, sino por haber vivido según el espíritu de avaricia que describimos más arriba. Ni se salva el pobre por su pobreza, sino por tener el auténtico espíritu evangélico de pobreza. Es por eso que dice San Ambrosio, en verdad, no toda pobreza es santa, ni toda riqueza reprensible. Pero el hecho es que la eternidad tiene esa particular característica de trocar proporcionalmente nuestra suerte a como fue en vida. Por eso comenta el cardenal Gomá, todas las penas del pobre se convierten repentinamente en delicias, hablando de Lázaro. Es llevado por ángeles después de tantos trabajos para que ni siquiera caminando trabajase, porque aunque se vio despreciado, no desesperó, ni blasfemó diciendo, este rico que vive entre crímenes se goza y no tiene tribulación, y yo ni siquiera puedo lograr el sustento necesario. Y así también acerca del rico, desesperación irremediable la del infeliz condenado. En vano te arrepientes, dice el Crisóstomo, cuando no hay ya lugar a penitencia. No quiso el Epulón curarse en vida, ahora deberá morir eterna muerte. Meditemos, pues, queridos hermanos, sobre estas verdades y tomemos decisiones prácticas al respecto, de modo que podamos lograr librarnos de ese primer escalón que conduce a todos los demás pecados, que es el espíritu de avaricia, y que podamos vivir el auténtico espíritu de pobreza que nos hace tolerar pacientemente las desgracias de esta vida por amor a Dios, puesta nuestra esperanza en Él y en su generosa remuneración.